Buenos días. Son las 8, vamos a dar inicio y quiero abordar una segunda parte nada más de este tema de la sabiduría, un tema que lo estoy dividiendo o necesariamente me viene la necesidad, valga la redundancia, de distribuirlo en 4 partes. Hemos hablado de la sabiduría visible de Dios y ahorita estoy tratando de hablar de la sabiduría legible y explicaba un poco acerca de esto el domingo anterior. En este sentido, yo les explicaba qué era o qué es más bien la sabiduría legible, la que vemos, vaya, evidentemente a través de la misma palabra de Dios, y cómo nosotros tenemos una doble responsabilidad, te explicaba yo, en la misma escritura, porque nosotros somos creyentes, y el hecho de ser creyentes nos coloca en una posición de doble responsabilidad con respecto a los que no han creído, y te explicaba en ese sentido que los que no han creído, pues de cierta manera no tendrán argumento el día delante del Señor, ¿no? Porque serán juzgados por no haber creído, pero los que han creído, se supone, y yo quisiera que ese se supone no fuera una verdad en nosotros, pero se supone que debimos de haber tenido ese tiempo de dedicación a las Escrituras. Entonces yo me he ido por ese punto, más que explicarte y más que comprobarte que la sabiduría de Dios está en su palabra y que yo sé que tú lo reconoces. Yo te he explicado esto, te hablé de los privilegios que tenemos de conocer las dispensaciones todas plasmadas en la misma palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y las dispensaciones que se han vivido a lo largo de este hermoso pacto, estos 2 pactos, ¿no? A través de la entrega de la ley y el que tenemos hoy en nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, te hablé del Salmo 119, 97 y 98, cómo el conocer la palabra del Señor produce en nosotros un gozo, un deleite en las Escrituras. Y concluí, pero aquí es donde yo quiero abordar un poquito más acerca de cómo nosotros podemos conducirnos, no es la palabra, cómo nosotros podemos comprender, cómo nosotros deberíamos de responder, creo que eso es el mejor término, ante una sabiduría que ha sido manifestada a través de su palabra, obviamente también, y que nosotros deberíamos de corresponder, otra vez valga la redundancia, de corresponder a esa verdad con una actitud o con un carácter correcto. Y yo te hablé un poco de Esdras, y Esdras nos ilustra perfectamente en mucho cómo nosotros deberíamos de tener una actitud correcta. Así que yo te voy a pedir, si está tu Biblia abierta en el capítulo 7 o tuviste la oportunidad de leerlo, que vayas al capítulo 7 y rápidamente. Yo te decía que Esdras, hermanos, fue un sacerdote, uno estudioso de la ley, pero esa palabra estudioso fue una convicción que él determinó en su corazón. Es decir, si tú lees estos versículos que leímos el domingo pasado, y yo quiero de alguna manera recordártelos, Esdras fue un hombre que se propuso en su corazón, determinó en su corazón estudiar las Escrituras, pero en contexto te decía, fue un hombre que fue usado por Dios para sacar o a guiar más bien al pueblo de Dios en ese segundo retorno a Jerusalén en el año 458. Y yo les dije que fue comandado en este caso o enviado por el rey babilónico, y no, me equivoqué, perdón, fue el rey persa Artajerjes quien autorizó, vaya, de alguna manera que todo esto también se pudiera realizar. Eso a manera rápida, no me voy a enfocar mucho en esto, pero fíjate, vuelvo a leerte los versículos 9 y 10 del capítulo 7 de Esdras. La mano bondadosa de Dios estaba sobre él. Eso subráyalo también, porque dice, porque había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo. Subráyalo grandemente esto, hermano, porque ciertamente la bondad del Señor se mostraba a su vida, el favor de Dios estaba sobre él, pero la determinación de escudriñar las Escrituras es una determinación que había nacido evidentemente en su corazón, dirigido en el Espíritu. Pero me llama la atención cómo hay una obediencia en esa correspondencia y un deseo de enseñar. Yo tengo una pregunta que me gustaría hacer el día de hoy para comenzar este devocional. ¿Cuántos determinaron en su corazón en esta semana seriamente dedicar un tiempo de estudio, oración y reflexión a la palabra? No me levante su mano, pero medita en esto. Porque, hermanos, yo he insistido y vuelvo a insistir en esto. Necesitamos aplicarnos al estudio de las Escrituras. Y seguramente yo necesito preguntarte en esto también, si te viste en la necesidad de aplicarlo. Porque la Biblia, la Escritura, el Evangelio es práctico, hermanos.
Y seguramente te viste en la necesidad de aplicarlo. Yo sí. Yo sí me vi en la necesidad de aplicarlos y yo espero que tú también. Pero aquí hay algo también que te quiero guiar un poquito más en este sentido por el contexto del tema que estoy enseñando. ¿Cuántos leyeron, pero leyeron ahora sí que reflexionando, meditando seriamente qué Dios me está diciendo a través de su palabra? Y eso es bien importante, hermanos, porque yo te he dicho, no es leer por leer. Tú no estás tomando un libro X común de cualquiera, tú estás tomando la palabra de Dios viva y eficaz. Y el propósito de Dios es que tú ores y en humildad vengas y le digas al Señor, ayúdame a entender, ayúdanos a entender, porque ciertamente muchas palabras pueden resultarnos, o muchos versículos pueden resultarnos difíciles o complejos de entender, pero necesitamos la dirección de su Espíritu. Así que en ese sentido, hermanos, yo puedo resumir en estos versículos de Esdras un par de cosas o enseñanzas más bien que nos van a ayudar a nosotros a determinar esa misma acción o esa misma actitud que tuvo Esdras. Y es que si tú te das cuenta y lees el libro de Esdras, hermano, tú te darás cuenta de que Esdras entendía que a través de la palabra el pueblo de Dios habría de dirigirse a Dios y habría de reconciliarse con Dios. De ahí que la palabra de Dios tiene un poder restaurador. Y eso es algo que podemos entender tan solo en estas líneas. Yo quisiera que tú tuvieras, la verdad, el deseo y la determinación de estudiar el libro de Esdras para que vieras todo el contexto y entendieras qué más nos está enseñando. Pero me llama la atención cómo el propósito de Esdras es que en la palabra el pueblo de Dios volviera no solamente de su esclavitud a través de todo el sufrimiento y la opresión que estaba viviendo de estos personajes, sino que volviera de esa verdadera esclavitud que estaba en su corazón. Una esclavitud que lo tenía en una condición más deplorable y más lamentable que en la condición en la que se encontraba, que era su separación de Dios. De ahí que Esdras, a través de la palabra, lo que quiere es reconciliar a ese pueblo, llevar al pueblo de Dios a la palabra para que obedezca, para que aprenda los mandatos del Señor, los obedezca y por supuesto cumplan el propósito de Dios. De ahí que Esdras se enfoca en esto y se enfoca también a nosotros, nos enseña en este sentido a que nosotros deberíamos de tener esa actitud y ese corazón deseoso de aprender, de estudiar, de obedecer, por supuesto, y algo que me llama mucho la atención, de enseñar. Date cuenta cómo el propósito de las escrituras en el estudio no solamente trae un efecto personal a mi vida, trae un efecto personal, pero al mismo tiempo trae un efecto o un beneficio colateral, por decir de alguna manera. Es decir, en beneficio del pueblo, Esdras fue dirigido en el Espíritu, se propuso estudiar la palabra, él obviamente fue edificado, pero el propósito era que también el pueblo de Dios fuera edificado en este sentido. Date cuenta cómo la escritura a nosotros nos lleva en ese sentido. Yo aprendo, yo conozco a mi Señor, pero eso mismo me lleva a mí a enseñarlo. Y por supuesto es la misma o es el mismo sentir que deberíamos de tener nosotros. Hay otro punto que podemos encontrar en esto. La disposición de estudiar su palabra nos saca del letargo, de la pasividad, restaura nuestra relación con Dios, esto ya lo expliqué, y nos lleva a enseñar su consejo. Soy un poquito reiterativo en esto, pero me enfoco en lo principal. Estudiar su palabra me saca, aviva mi corazón, me anima, infunde aliento a mi vida y por supuesto me saca del letargo. A veces vivimos en una especie de sueño, hermanos. Y créanme, aunque pudiéramos verlo de alguna manera común, normal, no es normal, porque un cristiano no puede ser pasivo ante la verdad de Dios, no puede estar aletargado. Yo entiendo que estamos dando pasitos de fe y que nos podemos, en ese proceso de aprendizaje, ciertamente, déjame utilizar esta palabra que no creo sea la más adecuada, pero entrar en una especie como de estancamiento, porque estamos confundidos, no entendemos, necesitamos ayuda, socorro en ciertas palabras que no comprendemos, pero eso no puede traducirse en una vida de pasividad, no puede traducirse en una vida de no servicio, porque la palabra lo que hace es llevarnos precisamente a activar nuestra fe y en ese principio, obviamente, enseñar, en ese principio, meditar en su palabra y en ese sentido, por supuesto, edificar al pueblo de Dios. Yo no sé si tú recuerdes, pero el mismo autor de la carta de los Hebreos en el capítulo 5, no lo lean, yo se los voy a recordar, amonesta el autor de esa carta a los que estaba amonestando, a los que estaba exhortando, porque muchos de ellos estaban
ya años en el Evangelio, conociendo los principios fundamentales del Señor y acerca de toda esa doctrina elemental que tú y yo conocemos. Pero muchos de ellos había necesidad de volverles a repetir lo mismo. Y yo creo que no es tanto el problema de repetir lo mismo, ¿verdad? Porque yo mismo me he visto en esa necesidad, eso es bueno. El punto es cuando te quedas en ese punto, en esa pasividad, y te tienen que seguir diciendo que esto no viene del Señor o esto es incorrecto, y tú sigues persistiendo en lo mismo y no das pasos, y al mismo tiempo el autor les dice, ustedes ya deberían de ser maestros, pero siguen siendo dependientes. Es en ese sentido que Esdras también nos lleva a que nosotros estudiemos para que obedezcamos, pero al mismo tiempo el efecto de enseñar nos lleva o nos hace entender que deberíamos de ser maestros, ¿verdad? Deberíamos de ser maestros. Tú en tu escuela dominical que estás dirigiendo, en un devocional, en tu propia casa incluso, mujeres, o con otras mujeres liderando otras mujeres. El punto es que deberíamos ya de tener esa determinación, obviamente, de seguir alimentando al pueblo de Dios con el conocimiento de la palabra. Eso es lo que por un lado nos enseña Esdras. Pero hay otro punto que yo quiero abordar. Si queremos conocer, hermanos, y este es el segundo punto, la sabiduría legible de Dios, tenemos que tener una actitud y una disposición correcta, noble. No solamente, hermanos, tenemos que dedicarnos, por supuesto que es importante, al estudio, pero esa actitud y ese carácter debe de ser noble. Y a mí me llama la atención porque ahí pudiéramos sumarle otras características, humildad, disposición, que es algo que vamos a ver. Déjate leo el capítulo 17 del libro de Hechos. Capítulo 17, te lo voy a leer, por cuestión de tiempo no me voy a detener mucho ahí, pero del versículo 10 al 15, Pablo y Silas salen a predicar, en contexto te lo resumo, a Tesalónica y fueron, dice la escritura que no fueron recibidos gratamente, pero llegaron a otra ciudad, a otro pueblo, y en este lugar que se llamaba Berea se encontraron unas personas, y me llama la atención que el versículo 11 dice que eran más nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Yo voy a explicar eso. Y fíjate, después dice, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Lo primero que sobresalta en estos versículos y en esta línea, nuevamente es la actitud. Nuevamente es ese carácter y esa disposición. Un carácter, hermanos, que es de llamar la atención porque habla de un pueblo que dice la escritura que era, ¿qué cosa? Noble. Entendemos como noble que es alguien o un pueblo en este caso que resultó ser generoso, que resultó tener sentimientos buenos, amables con ellos, pero el significado más certero en el contexto que en este caso el autor al libro de Hechos, Lucas, nos está explicando, el significado de noble significa bien nacidos. Déjame te explico esto un poquito. Bien nacidos. Del griego eugenes, que de ahí se deriva el nombre de Eugenio. Pero en el sentido de nobleza no se está refiriendo el autor en este espacio de las escrituras como si fueran personas de un alto rango o que si tuvieran un rango social. No en ese sentido de nobleza está hablando. Está hablando de una nobleza que tiene que ver con la disposición abierta. Eso significa noble. En ese sentido y en ese momento que se está explicando, que nos está explicando el autor. O sea que en realidad ellos tenían una disposición abierta, hermanos. No presentaban impedimento, sino que cooperaban, eso está estar en disposición para conocer las escrituras. Entonces estamos viendo nobleza, disposición, ese deseo, esa determinación de conocer, pero al mismo tiempo esa forma en la que ellos cooperaban para aprender las escrituras. Y por otro lado, estábamos viendo esa característica que los sellaba o los marcaba, por decir de alguna manera, que dice que son solícitos o eran solícitos. Esa palabra solícito significa que son atentos, hermanos. Que estaban atentos, dispuestos en ese sentido, serviciales, que tenían un buen trato. Fíjate cómo esa combinación de nobleza, disposición, solicitud, hacía que el corazón de estas personas estuviera literalmente abierto, receptivo al Evangelio.
Y yo creo, hermanos, que no importa cuánto conozcamos nosotros el Evangelio, yo tengo, gracias a Dios, por la grandeza de mi Señor y la gracia de mi Señor que me tiene en pie, muchos años de conocer. Pero hermanos, no importa cuántos años conozcamos el Señor, todos deberíamos de brillar con esa actitud y esa disposición. Nosotros deberíamos de tener una actitud noble y solícita para el Evangelio, esa disposición y esa cooperación para contribuir en la enseñanza como en el aprendizaje y la determinación, obviamente, para seguir aprendiendo más cada día. Ahora yo quiero hacer un paréntesis en esto, porque no confundamos la nobleza que te acabo de explicar hace un momento con la nobleza que hoy día se interpreta de una manera peyorativa, es decir, de una manera sarcástica, burlona, mala, por decir de alguna forma, porque ese contexto, esa palabra ha ido evolucionando y el día de hoy ser noble resulta ser que te diriges a alguien que es ingenuo, alguien que es inocente, incluso lo catalogan como bobo. No, hermanos, no es en esa nobleza que nosotros nos vamos a destacar. ¿Por qué? Por lo siguiente, y te lo voy a explicar, pero esto tiene que ver, obviamente, aplicado con lo que estamos nosotros tratando de estudiar, porque si tú te das cuenta, si algo querían o determinaron en su corazón estos personajes, era estudiar el Evangelio. Entonces, ¿cómo van a ser nobles? En el sentido peyorativo estoy hablando, en ese contexto negativo que se quiere hacer énfasis. ¿Cómo esas personas serían nobles o bobos en ese sentido cuando lo que ellos querían era escudriñar el Evangelio para confirmar o comprobar si en verdad lo que les estaban diciendo era cierto? Fíjate que no tiene nada que ver con esa nobleza. Nosotros, hermanos, en el sentido de la nobleza, lo que debemos entender es que nosotros debemos de ser nobles para estar dispuestos a escudriñar. ¿Sí me expliqué? O sea, el mundo nos va a querer catalogar en esa nobleza que ellos obviamente tratan de identificar a esa persona que es noble como inocente, pero la nobleza de la cual nos está hablando el Señor es una nobleza que tiene que ver con la disposición de aprender del Evangelio, pero para escudriñar. O sea, para enfocarse en estudiarlo, el Evangelio de una manera seria, de una manera íntegra, de una manera que en verdad profundices en lo que Dios quiere decirte a tu vida. De tal manera que estos no eran nobles en ese contexto negativo que se está hablando. Eran nobles en el sentido de que su nobleza reflejaba el deseo de aprender. Porque eran solícitos, eran, ¿qué más te dije? Deseaban aprender, eran solícitos. Hablé de otra. Dispuestos, tenían una mente abierta. De ahí que, hermanos, esa disposición abierta es la que nosotros tenemos que tener. No estoy hablando, por supuesto, tampoco de ser receptivos a cualquier doctrina de hombre. No, ese no es el enfoque que está tratando de dar en este caso el autor Lucas en este versículo. Es una nobleza que tiene que ver con la enseñanza que se está explicando, que tú escudriñes lo que en verdad, si lo que en verdad se está diciendo es así. Mis palabras, por ejemplo, llévatelas a tu casa. Ahí está también en una plataforma. Óyelas, medita en ellas. Mira, yo soy humano, me voy a equivocar, tal vez dije una cosa y no la haber dicho de una manera, o no me expliqué, pero la palabra de Dios no falla. Y si en algo me equivoqué, evidentemente, y que así va a ser, y muchas veces podrá suceder, lo cierto es que el punto es que tú medites en esas palabras y extraigas lo que sabes que en verdad va a nutrir tu vida y que verdaderamente proviene del Señor. Ahora, yo me esfuerzo porque esto provenga literalmente 100% lo que Dios dice. Me refiero a que no me voy a equivocar en la doctrina básica, fundamental. En eso no me voy a equivocar, porque tengo claro cuáles son los principios. Pero en palabritas que dije un nombre o un autor que no era, tal vez en eso sí. Pero el punto es, medita en mis palabras también. Medita en lo que se enseña. Habla con tu Señor, ora y pide que esa disposición esté en tu corazón, porque el autor, en este caso del libro de Hechos, nos está llevando para conocer la palabra de Dios, a ser nobles, a ser solícitos y tener esa mentalidad abierta o dispuesta al Evangelio. La palabra escudriñar, hermanos, como te he venido explicando, significa inquirir, dedicar tu tiempo seriamente a conocer la voluntad de Dios. Hermanos, ¿cuántos escudriñan? Sé honesto contigo, ¿cuántos escudriñan diariamente el Evangelio? O sea, que tú te sientes y medites seriamente, como dice, mastiques una y otra vez, en este caso, lo que estás aprendiendo. O lo que tú has determinado conocer. Si leíste algo,
y no lo has entendido y te dedicaste a estudiar, que lo estés meditando, masticando, como dice un hermano que lo escucho mucho, rumiando esa palabra. De tal manera que cuando lo estudies y lo comprendas, obviamente no te queden dudas, ¿no? Me llama la atención que este pueblo dice que comprobaba si lo que les estaba enseñando, en este caso Pablo y Silas, era cierto, en el versículo 11. Hermanos, hay otro punto y creo que hasta aquí me va a alcanzar el tiempo, ya no, de todos modos no voy a tardar mucho, porque si hay algo que la sabiduría de Dios nos demanda o nos pide, hermanos, es que nos esforcemos y seamos valientes. Y fíjate cómo me llama la atención, cómo en esto que te voy a leer, la nobleza está vinculada con la valentía, ¿eh? Porque las palabras de Dios a Josué, y te las voy a leer, yo quiero que medites, que le está pidiendo que sea noble en ese sentido, es decir, que sea valiente. Tú recordarás en el versículo 5 del capítulo 1 de Josué, le dice, nadie te podrá hacer frente mientras viva, yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Ojo, sé fuerte y sé valiente. ¿Quién? Tú. Sé fuerte y valiente. Esa actitud noble de valentía, de valor es la que debes de tener. Porque serás quien guíe este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que le daría. Otra vez, sé fuerte y muy valiente. Ojo con esto, ten cuidado de obedecer. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Versículo 8, estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Cómo dije? Estudia constantemente. Amén. Otra vez, medita en él, medita en su palabra de día y de noche para asegurarte, ve esa disposición que debe haber en tu corazón, asegurarte, ¿quién? Tú, que estás obedeciendo en este caso, de obedecer lo que está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, y repite por tercera ocasión, sé fuerte y valiente. Noble en este sentido tiene que ver con valentía. No tengas miedo, otra vez, valentía, nobleza, no te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Interesante cuántas veces repite esto, 3 veces. Ten cuidado, sé fuerte y valiente 3 veces, ten cuidado, obedece, no te desvíes, estudia constantemente, medita en la instrucción de día y de noche, asegúrate de no desobedecer, no temas, no temas. ¿Cuántos hemos temido? Yo he temido. Bueno, Dios te dice, no temas. Asegúrate, lo único que tienes que hacer es leer las escrituras, meditar en ella, buscar, no desviarte, sino que asegurarte en lo que Dios está enseñando. Y por último, porque ya se me acabó el tiempo, y yo te lo he insistido en esto, el cuarto punto, hermanos, es tu responsabilidad. Aplicarnos en la sabiduría legible de Dios que nos enseña, vaya, en su palabra, es tu responsabilidad. Y Pablo le dice estas palabras a Timoteo, capítulo 4, versículo del 11 al 16. Esto manda y enseña, al aplicarse una vida disciplinada en la piedad, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, amor, fe y pureza. Ojo, entre tanto que llegue, otra vez, ocúpate en la lectura de ¿qué cosa? De las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate, ¿quién? Tú, hermano. Otra vez dice del versículo 14, no descuides, ¿quién? Tú. El don que está en ti que te fue ofrecido por medio de la profecía de la imposición de manos del presbiterio. Versículo 15, reflexiona, ¿quién? Tú. ¿En qué? Pues en su palabra, sobre estas cosas. Dedícate a ellas, ¿quién? Tú, para que te sea aprovechamiento y sea evidente a todos. Y versículo 5, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas. ¡Wow! Es imposible no negar que el Señor nos está pidiendo atención, suma atención, aplicación, un carácter verdaderamente determinado y serio, hermanos, en este sentido. Hermanos, la iglesia, todos nosotros, hermanos, necesitamos urgentemente, y esa es mi petición, y yo te pido que reflexiones en esto que te voy a decir, necesitamos urgentemente aplicarnos con seriedad al estudio de las Escrituras. Presentarnos con nobleza, con humildad y decirle, sí, Señor, no entiendo, pero yo sé que tú me irás revelando muchas cosas y progresivamente iré entendiendo otras. Pero hermanos, lo que se nos ha revelado necesitamos aplicarnos para ponerlo por práctica. Mira, piensa esto. Por 40 años que estuvo el pueblo de Dios en el desierto, nunca sufrió, nunca divagó en ese sentido, porque tuvo el mandato, el consejo de Dios. El problema del pueblo es que era rebelde a la palabra. Su remanente fiel
a inicios del primer siglo, vaya, me refiero a la iglesia del primer siglo, nunca careció de instrucción, siempre tuvieron el mandato. Incluso hoy mismo nosotros lo tenemos. El problema siempre ha estado en nuestro corazón. Necesitamos disponer nuestro corazón al estudio y la obediencia de su palabra. Déjame te leo este último versículo para que veas cuán determinados deberíamos de estar nosotros a esta gran verdad y esta necesidad que tenemos. Hermanos, es una necesidad. Es una necesidad imperante. Esto es algo que debe estar constantemente en tu corazón latiendo una y otra vez. Daniel capítulo 11, versículo 32 y 33. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Hermanos, esa es la actitud que necesitamos. Fuertes, dispuestos, nobles, con una disposición al Evangelio, de meditar en él, profundizar en la sabiduría de Dios. Amén. Señor, ciertamente, Padre, necesitamos día a día más y más de ti, Señor. Y ese es nuestro anhelo. Padre, que podamos decirlo como el salmista: abre mis ojos para que yo pueda ver tu ley. Señor, abre nuestros ojos para que cada vez que leamos tu palabra se fracture algo en nuestro interior, de tal manera que ese yo sea fracturado y tú seas posicionado en el lugar que tu palabra nos demanda. Un lugar que predomina por sobre todas las cosas, por encima de mí, por encima de todo lo mío, por encima de todo lo que yo quiero. Porque ese es el lugar tuyo, Señor, y queremos honrarte como iglesia en ese sentido. Por favor, Señor, llévanos en tu sabiduría a conocerte más y a disponernos más en oración, más en el conocimiento de tu voluntad de una manera seria, urgente y determinada, Dios, con toda nobleza y valentía para obedecer lo que tú nos has enseñado. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y te lo rogamos. Amén, Señor. Amén.